quería venir acá a esta parte de tu libro, el capítulo 6, que dice vagabunda, y que justamente describe la parte de discriminación hacia los gitanos. Sueño, ¿sabes? Ese fue el primer capítulo que yo escribí antes de investigar, porque ella iba, mi sueño, ella corría, era el día que se habían establecido y la mandaron comprar fruta a una pulpería y Calinda aprende las primeras, porque ahora pasa en todos lados del mundo, y pasa en este siglo XXI, las primeras palabras que aprende Calinda en criollo fueron insultos. Y entonces me pareció bien bueno describirlo y justo lo elegiste, qué increíble. Mira, sí, porque me parece que siempre fueron discriminados, por lo menos en un principio. Y acá dice justamente muy bien expresado por ti lo que acabas de mencionar. Las primeras palabras en criollo que aprendió Calinda fueron insultos: vagabunda, hechicera, ladrona, sucia, embustera. Sucedió la misma semana en que llegaron a Montevideo y la tía Celsa la envió a comprar algo de fruta en la pulpería de Cardón. Gitana sucia, claro. Gitana sucia le decían. No te olvides que al día de hoy pasa, y en la historia siempre pasó, todas las minorías han sido discriminadas. Las mujeres fuimos una minoría mayor por siglos. Fíjense una cosa que hace 300 años se discutía en Roma si las mujeres teníamos alma. Ya estaban seguros que los negros no los tenían, ¿no? Y entonces en la historia de la humanidad fue ayer. No hubo en los últimos 400 años ninguna corte europea que no dictara un edicto de prisión en contra de los gitanos. Y en general la discriminación, como actualmente también a las minorías, viene de la mano de la ignorancia. A mí una de las cosas que más me fascinó fue que el otro día una formadora de opinión en este país, después de haber leído el libro, me llamó y me dijo: Mercedes, es la primera vez que me encuentro por la misma vereda con un grupo de gitanos y después de leer el libro no cruzo la calle. De eso se trata. Yo, además de contarles la historia y además de solazarlos con un romance, intento contarles realmente todo lo que pude averiguar de los gitanos. Entonces, cuando uno los conoce, deja de temerlos, porque no solo el desconocimiento, sino la demonización. Fíjate tú que cuando los monarcas ordenaban las grandes redadas, solo en la gran redada española del siglo XVIII, en una noche ajusticiaron a 12.000 gitanos. Había que justificar esas matanzas. ¿Qué sucedía? Y también pasó en Río de Janeiro, por eso emigraron hacia el sur. Cuando había revolución, cuando Napoleón se asomó por los Pirineos, o cuando había cualquier tipo de inestabilidad política, ¿cuál era el primer sospechado? Aquel que no tenía domicilio fijo. Y los gitanos, si algo no tenían, era domicilio fijo y trabajo fijo, porque se dedicaban en general los hombres a fraguar las palias y las mujeres a la lectura de la Buenaventura o a vender en las ferias esas palias. Por consiguiente, cuando había algún disturbio, yo lo cuento, cuando el terremoto de Lisboa, ajusticiaron a cientos y cientos de gitanas porque creían que eran brujas y hechiceras y habían causado el terremoto de Lisboa. Entonces digo, es como que los gitanos siempre estuvieron a mano para echarles las culpas de algo. Aún al día de hoy, si no, fíjense lo que está pasando, lo que pasó el año pasado con Sarkozy en Francia, que parece de película de antigua, y pasó hoy, y si no, lo que pasó en Alemania en los últimos 10 años con los gitanos. Por eso son una etnia absolutamente perseguida. Se les dice adoradores del diablo, cuando en su mayoría son cristianos. Es increíble que en el siglo XXI sigamos siendo tan ignorantes, ¿no? Sí, la verdad es súper interesante todo esto y que querríamos hablar más tiempo, así que en corto tiempo más venimos a conversar más de esta historia que realmente es apasionante. La vida de los gitanos realmente, y ese camino que has hecho tú, me gustaría que lo conocieran los que nos están viendo. ¿Venimos luego? Sí, cómo no.
Georgina, estamos aquí paradas frente a una obra maestra del el Greco, digamos, ¿no? ¿Cómo es que viene aquí desde España? Contanos algo referente a esta gran pintura. Bueno, esta obra fue adquirida por la familia como parte de su colección privada, ¿sí? Lo cual es algo muy valioso porque es una muestra de que ellos realmente se interesaban por formar una colección que tuviera un valor como para que en algún momento este lugar se convirtiera efectivamente en un museo. No se tienen documentos acerca de, bueno, dónde fue que la adquirieron, seguramente pertenecía a algún coleccionista privado, ¿sí? Dio con los Errázuriz Alvear, por suerte, y ellos la adquirieron, bueno, con esta idea y realmente tuvieron una gran visión, porque este artista es un artista, digamos, muy reconocido dentro de lo que es la historia del arte, y también es un artista cuya obra es valiosísima, ¿sí? Así que es una de las obras más importantes del patrimonio de nuestro museo. Sí, no solo del museo, yo creo para todo el mundo en realidad, ¿no? Sí, sí. Si bien podemos verlo en Madrid, ¿no es cierto? En Toledo, que está en el Toledo, museo, sí, claro. En los grandes museos, pero verlo aquí. Sí, para nosotros es importantísimo. Esta obra se llama Jesús con la cruz a cuestas, ¿sí? Y fue realizada para la iglesia de la Magdalena en Toledo, justamente en España, donde este hombre pasó la mayor parte de su vida, ¿sí? Y es una muestra además de las características típicas de la obra del artista. No podemos dejar de ver bueno, el tratamiento de las manos, el tratamiento de la figura, el patetismo, ¿no? De los ojos, el brillo. Los ojos realmente te llegan al alma, esos ojos, y luego los colores, ¿no? Esos colores. También los colores desaturados son típicos de su obra, también influencia de su estudio en Italia. Exacto. Y acá en este salón, en este gran salón, ¿qué historia tenemos acá? Bueno, este salón es un salón muy especial porque es una excepción en cuanto a la decoración del resto de la planta principal, ¿sí? Este salón nos muestra una decoración que podemos situar en el siglo XVI, es la más antigua, por eso tiene un aspecto casi de castillo medieval. Es muy enigmático, ¿no? El resto de la planta principal en realidad nos muestra estilo de decoración interior francesa de los siglos XVII y XVIII, ¿sí? Así que es bastante distinto. Y en este salón, bueno, sabemos que se casó la hija del matrimonio Errázuriz Alvear, que no es poca cosa, ¿no? Aquí se realizó la ceremonia. Sí, bueno, y como comentamos antes, realmente aquí se celebraban muchos eventos sociales, muchas fiestas. Esta planta principal, que es la que estamos recorriendo, se destinaba a las actividades sociales. Muy bien. Y estos grandes tapices que también podemos ver, ¿qué historia tienen? Bueno, ¿Son también españoles? son tapices de la manufactura de Bruselas. ¿Sí? Sí. Fueron realizados en el siglo XVI. Y también hay algo muy curioso relacionado con los tapices, porque estos tapices fueron adquiridos como parte de la colección de la familia antes de construir la casa. O sea que esta sala, con sus grandes dimensiones, fue construida, digamos, tan grande justamente para poder exhibir estos tapices. Se construyen alrededor de los tapices. Increíble. Y me llama la atención, ¿los pisos son originales? Son originales los pisos también, todo el mundo pregunta porque realmente están en muy buenas condiciones. Y es un diseño excepcional también en esta casa, fíjense, el diseño como puede ser visto como estrellas, como cubos, ¿sí? Con esta ilusión de tridimensionalidad en la superficie bidimensional, realmente es muy, muy interesante y combina la madera de arce y de nogal. Muy bien. ¿Podemos seguir dando una vuelta? Sí, como no. Momento estamos en el mismo lugar, en el mismo salón, digamos, pero en otro lugar, perdón, y estamos frente a un proyecto de chimenea que el matrimonio encargó nada más ni nada menos a Rodin y que acá Georgina se encargará de contarnos. Bueno, sí, efectivamente ellos, esta pareja, lo conocieron a Rodin en su viaje a Francia, ¿sí? Y le van a encomendar nada menos que el frente de la chimenea para su salón de estar, que es este lugar donde nos encontramos.
Esto es algo muy importante porque este escultor es muy prestigioso, es muy reconocido dentro de la historia del arte, realmente es una figura que marcó un antes y un después. Y ellos, le encomendaron el frente de la chimenea, él les envió este proyecto, ¿sí?, que está realizado en bronce, no se sabe cuál sería el material definitivo, pero la composición se llama La muerte del poeta, ¿sí? Lo podemos ver al poeta yaciente, al grupo de las sirenas y a Adán y Eva llorando la muerte del poeta, ¿sí? Es una composición así como muy fuerte, tenemos que imaginarnos esto en el tamaño de la chimenea de este salón, que es enorme. Finalmente, tenemos algunas cartas acerca del intercambio de palabras que tuvieron con Rodin, que nos indican que no se ponían de acuerdo con el costo del trabajo, pero de todas maneras podemos imaginarnos que en realidad la razón por la cual no se realiza, no se concreta este proyecto, es porque hubiera resultado una obra demasiado moderna para la decoración de esta sala, que en realidad es la más antigua de toda la casa. Entonces, simplemente lo solían exhibir en este salón, por supuesto frente a los invitados, porque era algo que le causaba mucho prestigio, ¿no?, que le daba mucho prestigio a la familia. Claro. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, finalmente ellos eligieron este frente de chimenea basado en modelos franceses del siglo XVI, más acorde con el resto de la decoración de la sala. Sí. Y estas puertas como centrales, en realidad no son centrales, pero digamos son talladas. ¿De dónde vienen? Bueno, estas puertas sí están talladas, son de madera de roble, talladas, y en realidad tienen una característica muy especial porque una de ellas es una puerta funcional que comunica con el comedor, ¿sí?, de la casa, y la otra de ellas es una puerta falsa, una puerta decorativa simplemente para respetar la simetría, para enmarcar ese gran tapiz que están enmarcando. Qué lindo además lo que me acabas de contar, que este hermoso lugar se puede utilizar hoy con otros fines de cultura, ¿verdad? Sí, así es. A veces se realizan conciertos de música clásica, presentaciones de libros, conferencias educativas, también conferencias de arquitectura o de otros temas de la historia del arte. Por suerte, se puede utilizar para este fin, que es un fin muy noble. Y y también este salón, por su tamaño, tiene una muy buena acústica, así que es muy adecuado para esto también. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Espero hayan disfrutado con nosotros todas estas historias, todas estas imágenes. Y ya saben que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo por los medios habituales de Internet, Facebook, Twitter. ¿Los acompañan en el próximo programa? Los esperamos.